Carla. Bienvenidas, bienvenidos, muy buenas tardes. Me presento, soy el profesor Vicente Fabián López Corral, quien en esta ocasión va a estar con ustedes enseñándoles pues, un par de temas muy bonitos de la materia de español. No sé si tengan a la mano una libreta y un lápiz. Si no es así, agárrenlas porque va a ser parte de nuestro material de trabajo. Y bueno, estos temas son la base de otros que más adelante van a ver en el temario de español y que me parecen fundamentales, porque van a posibilitar eficientar nuestra comprensión lectora y también poder tener claros otros conceptos con los que durante el examen llegan a tener problemas, ¿sale? Así es que siéntanse con la total libertad de preguntar, de participar, que eso es lo que hace que la clase sea más dinámica. Y bueno, antes de que se me vayan las cabras al monte o sucedan otras cuestiones, les cuento que el jueves a las 4 de la tarde tendremos la clase de literatura. Así es que bueno, no sé si ya están en el grupo de WhatsApp de clases muestra, ahí les estaré informando. Será a la misma hora, a las 4 de la tarde. Espero que la tecnología en ese punto no nos retrase tanto y nos puedan acompañar. ¿Sale? El tema va a ser corrientes literarias. Me parece un tema muy interesante que también resulta a veces complicado para ustedes o no se les facilita mucho. Ahí vamos a aprender algunos truquitos para poder facilitar las cosas, ¿sale? Bueno, quienes quieran, quienes lo deseen, para que también la clase se dé en circunstancias más amenas, más humanas, digan por ahí, pues quienes prendan sus cámaras, ¿vale? Y de ser posible, cuando vayan a participar, por favor, abran su micrófono, ¿sale? A mí en lo personal me da mucho gusto conocerlos. Hola, ¿qué tal, Antonio? Ah, miren, alguien más ya pudo entrar, qué bueno. Qué bueno, ¿sale? Si no se preocupen, no hay ningún problema. No les voy a robar el alma, tampoco no crean que estamos ahí en un concurso de glamour. Es para darle un toque más humano, para conocerlos más. Les confieso también que ya como que me harté de ver puras cajitas grises y no sé ustedes, pero como que se ve todo negro. Y luego, ay, no te apures, yo también estoy bien despeinado, Antonio. Es más, ni cabello ya tengo. Así es que no hay problema, no hay problema. El chiste es pasarla bien, ¿sale? Y les decía que eso es lo que extraño de presenciar, ver sus rostros, eh, maravillarlos de esa manera, no sé. Es algo que por Zoom no es tan fácil, así es que muchas gracias quienes accedieron a mi petición, se los agradezco bastante. Y no queda más que comenzar, ¿vale? Esperamos también que ahí las conexiones de internet no nos hagan una mala pasada. O el equipo, que ya ven que la tecnología luego también está fallando. Por cierto, cuéntenme, aprovechando que es un grupo pequeño, ¿a qué carreras van? ¿Por qué la UNAM? Bueno, su edad, bachillerato y a qué carreras van. Ahí en lo que se carga a mi presentación. También para ir conociendo sus intereses. Medicina, Nadia. Por ahí tuvimos un conversatorio vocacional con unos amigos médicos que además fueron profesores de la facultad. Entonces, si no has visto esa plática, mándame un WhatsApp para que te proporcione el conversatorio. Igual, Mariel, igual, Mariel.
No sé si ya vieron esa charla y si no, díganme con toda confianza y les paso esa plática. La verdad es que uno de los intereses de la organización a la que pertenezco, a Quark Educación, es también darles referencias de gente que haya estudiado y que está trabajando de la carrera a la que aspiran. Entonces, ahí nos hemos ido un poquito lentos, pero derecho está entre las siguientes. Wow, enfermería, bien Jesús. Mi madre es enfermera, de hecho. Ahí estuvo en la línea de batalla, ahora que nos pegó la combo, la pandemia y el medicina igual. Qué interesante carrera de enfermería. Sí, sí, la verdad. También otro amigo, no, de hecho ya acabó enfermería, justamente de la ENEO. Mamá no estudió en la No, ENEO, mamá estudió en otra escuela. yo soy enfermero técnico, entonces ya Ujú. más o menos sé cómo va la onda. Solamente pues para ingresar a UNAM. Ya, lo que quieres es ahí tener un escalafón, ¿no? Exactamente. Oh, ya, ok. Oigan, pues tengo muchos área 2, ¿eh? Y Fabián, no sé si así te llames o fue por lo de la contraseña. También ya tenemos la charla vocacional de diseño y comunicación visual. Ahí si quieren ver ese material, búsquenos en YouTube. Sí, nuestro canal se llama Quark Educación. Por ahí pueden con toda confianza y con más tranquilidad ver la plática. ¡Wow! Medicina veterinaria, qué nobles corazones, ¿eh? Tienen esta cualidad de cuidar al prójimo. Ok, qué padre, ¿eh? Qué padre, me da mucho gusto. Me gusta el perfil de este grupo. Bien, pues vamos a empezar, mis queridísimos área 2, mis ángeles vestidos de blanco, la mayoría. Otros van a estar ahí de traje, con corbata, con todo el glamour de administración y derecho. Y pues vamos con un tema muy básico que son las funciones de la lengua y del discurso. Insisto, este tema es importantísimo porque nos va a ayudar a mejorar nuestra lectura comprensiva, nos va a también auxiliar a identificar el sentido de lo que se nos está preguntando. Y bueno, eso tiene mucho que ver también en la resolución del examen. Ustedes sabrán, a lo mejor ya lo vieron en guías, bancos de preguntas, exámenes de simulación, que los reactivos no suelen estar en ocasiones redactados de una manera, digamos, cotidiana, familiar a nosotros, y eso hace que, híjole, entremos en problemas aunque sepamos el contenido de qué se trata, ¿no? Entonces, esto es como que lo básico, desde ahí vamos a empezar. De hecho, así arranca lo que es el temario de español y vamos a hacer nuestro viaje hacia una cuestión muy importante que es la comunicación. La comunicación, bueno, es algo que nos permite interactuar de una manera más eficientes y ese tema por sí solo es un universo, dado a que al comunicarnos nosotros hacemos énfasis en un montón de mensajes y que además tienen una finalidad vastísima. Y para ponerle más interés al asunto, pues resulta que también hay varios significados e intenciones en un mismo mensaje. Todo depende de inferir, o mejor dicho, resaltar ciertas partes, la connotación a través de diversas palabras, el tipo de lenguaje que se ocupa, no es lo mismo, por ejemplo, la manera en cómo nos comunicamos con los amigos, para con la familia, por ejemplo, entre ustedes y yo, que bueno, en algunos casos, la gran mayoría, por cierto, tengo el gusto de conocer por primera vez, entonces, en fin, es todo universo, ¿no? A este hay que, insisto, agregarle la parte del lenguaje, que va a ser
el hilo conductor, la vía por el cual se expresan esas ideas. Y que al final también va a ser un enlace entre lo que es el emisor, es decir, el que quiere comunicar algo, con el receptor, que es quien recibe Ujú. ese mensaje, ¿sale? Y ambos elementos junto con el mensaje son parte del proceso de comunicación, que eso ya lo vamos a ir viendo un poco más a detalle. Así que los objetivos que me planteo en esta charla van a ser muy tranquis, como dicen ustedes. Vamos con algo leve para que no se espante. Vamos a identificar las funciones del lenguaje, que eso es parte, insisto, del temario de español y también parte también de una base para tener una lectura comprensiva, ¿sale? Y vamos a ir viendo sus características principales. Asimismo, vamos a ver lo que es el texto, en tanto que esas funciones del lenguaje las vamos a centrar en lo escrito, ¿sale? Que bueno, el texto no nada más se circunscribe en lo que es lo escrito, también hay un texto oral que se ve a través, por ejemplo, de las entrevistas, ¿sale? Pero nos vamos a quedar únicamente en el documento escrito y ahí vamos a ver sus principales características discursivas, ¿sale? Y bueno, yo soy un profesor algo ambicioso, así es que aquí vamos a intentar vincular ambos temas, que ese es un tip que yo les paso, ¿sale? Traten de que todo lo que estamos viendo no lo aprendan de manera, digamos, tradicional, únicamente recopilando los datos y ya, sino procesenla y lo más importante, enlácenla. Eso háganlo de manera interna en la materia que estén estudiando, en este caso español, pero también aquí vamos a tener un plus. Ver esos enlaces, ya estoy hablando como químico, me están contagiando su área 2. Los enlaces que hay de una materia con la otra, ¿no? En este caso, pues esto lo pueden aplicar, por ejemplo, a la hora de estudiar, identificar cuál sería las características textuales de un texto de divulgación, por ejemplo, un artículo que estén leyendo de una revista, piensan en el cómo ves, que, bueno, sus características y sus particularidades van a ser muy diferentes a cuando ustedes se enfrenten a libros especializados de química, biología o física, que tal vez por aquí ya tenga gente que ya haya atravesado esa experiencia, ¿no? Entonces, esto les va a ayudar muchísimo a eficientar la parte del estudio y también a relacionar lo que se están viendo en diferentes campos disciplinarios, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí respecto a lo que vamos a hacer hoy? No, profe. ¿Ok? Doctores, enfermeros, licenciados. No, no, profe, todo bien. Muy bien, y ya créansela, ya créansela. Esto del examen y la carrera es un ritual nada más, un ritual que exige un poco de ustedes, pero créanse ese leak, créanse ese MedGen, que así salen, ya después viene la especialización. Eso les va a ayudar también muchísimo a la parte de la preparación. Bien, bueno, como les decía, vamos a empezar primero con lo que es la comunicación. ¿Sale? Entendida esta como un intercambio de información que se lleva a cabo entre dos o más individuos. Esto es algo muy básico. Y nosotros nos comunicamos, como ya les había comentado, con la finalidad de transmitir un mensaje. Un mensaje que tiene una variabilidad de temas. Puede ser una opinión, puede ser eh, una postura ante algo, puede ser la exposición de un tema. Piénsense ya en este rito que se llama examen profesional, que creo que por aquí a lo mejor ya algunos lo hicieron a nivel técnico. En fin, insisto, estamos entrando en un universo más grande que el de Marvel. El énfasis que se tiene en la comunicación es que tiene que darse de manera eficaz. ¿Sale? Y
Por consiguiente, pues tiene este esquema. Vemos aquí los elementos de la comunicación. Tenemos un emisor que es el que quiere expresar esa idea a través de un mensaje. Es importante también la parte del código. Aquí es en donde entra el lenguaje, ¿sale? Si el lenguaje no es conocido para el receptor, por ejemplo, que es quien recibe esa información, sencillamente rompemos el canal, rompemos ahí el proceso, ¿sale? Y eso incluso se puede plantear en gente con la cual estamos conviviendo. Piensen, por ejemplo, entre ustedes y generaciones anteriores. Vamos a subir un poco más de nivel esto. Si ustedes hablaran con sus abuelitos como lo hacen con sus amigos, con toda esta jerga de términos coloquiales, dichos de ahora, y luego más si repiten el LOL, el POV y estas frases que están de moda, su abuelito se quedaría con cara de, hijo, ¿en qué momento empezaste a hablar ruso? Y sencillamente no entendería lo que ustedes le quieren contar, ¿no? Entonces es importante que cuidemos el lenguaje, que las ideas sean claras, ¿sale? También es importante el canal. No es lo mismo, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, que estamos interactuando a través de la oralidad, por ejemplo, si solamente fuera a través de lo textual, del escrito, ¿no? En el chat, que ahí aparecería como un profesor tipo call center, de esos que reciben sus órdenes y ya los llevan. Sería muy diferente ahí la forma de comunicarnos y también tiene que ver, insisto, los códigos, el lenguaje. El lenguaje también aparece en el canal. En un ambiente escrito, pues tenemos otro tipo de herramientas de las cuales no gozamos cuando estamos hablando. Son pautas diferentes. Por eso no hay una relación, digamos, directa entre cómo nos expresamos oralmente y cómo nos expresamos a través de la escritura. Son reglas distintas. Por ejemplo, oralmente no puedo decirles. Y claro, entonces la comunicación, se trata de ta, 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 ta. Muy diferente. Los silencios, lo que marca la distinción de las ideas, se manifiestan de forma eh, distinta a como si estuviéramos escribiendo, ¿no? Ahora, también depende del escenario, el contexto, eso es algo muy importante, es lo que pudiéramos validar. Por ejemplo, ahora, si estamos en una situación cotidiana, pues ocupamos, como les decía, ¿no? Abreviaturas, ocupamos stickers, ocupamos emojis, que parece a veces como si estuviéramos volviendo a la época del Egipto antiguo, ¿no? Que ocupaban jeroglíficos a base de figuritas. E insisto, esto es muy diferente a, por ejemplo, si ustedes harían una carta formal de petición a una oficina de gobierno, por ejemplo, o a sus escuelas para solicitar un documento, ¿vale? Ahí cambian las reglas. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta con la comunicación. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, No, por favor, muchas gracias. Bien. Pasamos al siguiente tema y es el lenguaje. Aquí hay que ponerle mucha atención. Vamos a definir como lenguaje al instrumento a través del cual nosotros transmitimos una comunicación simbólica. Y aquí las cosas se empiezan a poner divertidas porque depende de cómo ocupamos este lenguaje, es la idea que queremos mostrar. Y bueno, todo esto surge la necesidad de nosotros como especies de expresar lo que rodea y también de intercambiar experiencias. Y me atrevo a decir que el lenguaje tiene un peso mucho más amplio, en tanto que forma parte de nuestra cultura
El lenguaje es una manera en el que no solamente mostramos cómo entendemos al mundo, sino también, perdón, con la realidad, sino también cómo eh, la reflexionamos, ¿sale? Cómo la razonamos. Así es que ahí, por ejemplo, si un niño tiene un lenguaje con un número muy limitado de palabras o de expresiones, podemos ver, digo, también depende de las circunstancias, de que esa forma de referirse al mundo y de entenderlo es más básica que un adulto, que ya tiene toda una experiencia que le permite jugar con varios tipos de lenguaje, ¿no? Y aquí no nada más me centró la parte de los idiomas, sino a otras maneras de expresarnos. ¿Qué otros lenguajes se les ocurre que ocupamos o conocen? El de señas. El de señas, muy bien, es correcto. ¿Cuál más? Piénsenle, piénsenle. Y no les advertí cuando los invité a mi clase, pero a mí me gusta poner a los cuyos ahí a correr a 1000 por hora, ¿eh? Después de esta sesión van a salir un poco con hambre, como si estuvieran en un maratón. Podría ser lenguaje verbal, oral, eh, Ujú, escrita, ¿no? Ya lo había dicho, ¿no? El ok, escrito. hay El que más. es con mímicas. ¿Cuál, perdón? Con mímicas. Ajá, lenguaje de señas, sí, muy bien. La pantomima se llama. Pantomímica. A ver, y tiene mucho que ver también con nuestro contexto y la cultura que tanto conocemos esos lenguajes, porque si por ejemplo aquí me encuentro con alguien que es sordomudo y me empieza, o bueno, digamos que es mudo, porque si fuera sordo, pues no podría estar aquí, no es porque yo no quisiera, sino porque las condiciones no lo permitirían, no habría manera de comunicarnos. Pero supongamos que nada más es mudo y me hace y ocupa el lenguaje de señas para participar. Ahí se me dificultaría a enormidad porque yo no conozco ese lenguaje, yo no conozco esos símbolos que dan pie a un mensaje. Y van a ver si, maneras de expresarnos que son un poco más abiertas. Vamos a poner como ejemplo algo. Seguramente ustedes sabrán qué es la siguiente expresión que voy a poner en el chat. Que a lo mejor a algunos de ustedes les quite el sueño. ¿Qué sería lo que puse en el chat? Sería un lenguaje matemático, ¿no? Una expresión. Ajá, ajá. ¿Y qué sería? Una ecuación, ¿no? Una ecuación. Tendría como lengua algebraico, ¿no? Exactamente, estoy ocupando el lenguaje algebraico para expresar una ecuación de primer grado. Si yo, por ejemplo, ¿alguien de aquí le gusta la música? Y que tenga la oportunidad de tocar algún instrumento musical o convivan con gente que haga eso, ¿no? Yo toco el violín. ¡Wow! Bueno, entonces tal vez pudieras entender qué dice, qué diría yo en la música con este. Re menor. Exactamente. ¿Sale? Y estoy ocupando el mismo código que en otros lados. Si yo pusiera... Ay, ¿dónde está? Se me fue. ¿Dónde está el maldito número? Bueno, creo que es más o menos así.
Esto en música significa algo en específico. ¿Sale? Y sería un do con su suspendido en cuarta. Que bueno, ahí ya se desglosan otras cosas, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener un referente para poder entender a qué se refiere ese lenguaje. Si esto yo se los pongo a alguien que no conoce de música, pues se va a quedar, pues, ¿qué me quisiste poner ahí? ¿Una fórmula química? ¿Es algo de física? O no me espantes, no me espantes. Pero si ya hay alguien que tuvo una referencia, que supo entender el lenguaje cifrado, que así es como se llama esta manera de expresar los acordes musicales, entonces ya sabrá lo que estoy comentando, ¿vale? Y así, hay contextos que tienen sus lenguajes específicos. Ándale, exactamente, Citlali. Exactamente. ¿Sí? Que eso también llega a ser un problema, ¿no? Y de hecho me ha tocado como profesor, he tenido el agrado de impartir clase a gente que proviene de comunidades originarias que no conocen el español. A mí no me avisaron y entonces eso implica un limitante muy, muy, muy grande. Sí, disculpa si te interrumpo. De Ah, hecho, no, adelante, adelante, adelante. lo que estabas bueno, lo que yo comenté ahí es de que, por ejemplo, yo hablo un idioma Ujú. y si yo le comunicara de esa manera o me expresara, usted no podría comprenderme, ¿no? Por ejemplo, yo le diría Nemra Ach. Allí yo le estoy preguntando cuál es su nombre, ¿no? Y usted cree que no entendió esa palabra. Definitivamente no, definitivamente no. ¿Y qué idioma es ese? Es el mije. Mije, ah, de Oaxaca, Sí. del Istmo, órale, Yo también soy de Oaxaca y tengo órale. este otro idioma, sí. ¿A poco de qué comunidad provienes? Yo vengo de la Sierra Norte, colindado con Veracruz, pero ahorita estoy viviendo en la Ciudad de México. Entonces eres de origen, déjame acuerdo, Newsabi, bueno, se le denomina mixteco. No, nosotros hablamos chinanteco. Ah, chinanteco, claro. Sí. Bueno, es que Oaxaca son como 74 comunidades las que andan ahí viviendo, ¿no? Uf, vaya, ya vieron que con el lenguaje mostramos una riqueza cultural enorme, porque no solamente es la expresión, sino cómo entendemos el mundo y el significado que le damos. Por eso es muy importante preservar el idioma. Y esto no nada más estamos hablando de una cuestión que es específico de las comunidades originarias, sino es bastante abierto. Fíjense qué padre, me da mucho gusto que esta clase sea tan diversa y que estamos conviviendo interculturalmente. Así es que bueno, ya ahí nos pondremos de acuerdo para después yo aprender de ustedes, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? Me gusta mucho, me gusta mucho. Y sí, tuve por ahí un par de alumnos que provenían de Chiapas. Uno era Tojolabal y el otro era Itzá. Ambos venían de comunidades zapatistas. Y wow, me daban unas lecciones. Es interesante, interesante. Me acuerdo bien de ese grupo porque además tenía otro chico que era coreano. Entonces imagínense, y un alemán. Ese grupo, mis compañeros y yo le decíamos la ONU por la diversidad que ahí había. Los chicos provenientes de Chiapas, el coreano, el alemán, y creo que tenía un hondureño también, pero que era hijo de italianos. Entonces no saben la agasaja. Luego me di cuenta que muchos de mis chistes eran locales. Y bueno, en esa época yo estaba dando historia, entonces imagínense el reto. De alguna manera explicar todo eso. A mí me encantó dar clase ahí. La pasé bastante bien.
Bueno, volviendo a este punto y recuperando lo que es la parte del lenguaje, vamos a ver que las funciones que tiene una lengua es básicamente comunicar. Eso está bien fácil, ¿sale? Ahora, como les decía, la comunicación la vamos a hacer de diferentes maneras y creo que eso ya lo habíamos resaltado bastante, ¿sale? Entonces depende mucho de la intencionalidad, es la función de la lengua que voy a tener, ¿sale? Así es que aquí voy a citar a un especialista en lingüística, un tal Roman Jacobson, que yo la verdad no tuve el placer de conocer, que indica que hay 6 usos en el lenguaje. Y ojo, esto, y aquí lo acoto bastante bien, dentro del contexto cultural occidental, que es el que de alguna manera nos nutrimos todos. Si hacemos este trabajo lingüístico, por ejemplo, en las comunidades de sus compañeros o en otras esferas culturales, por ejemplo, si nos fuéramos a Asia, a la India, seguramente saldrían más, ¿sale? Pero bueno, nos quedamos aquí para no caer en confusiones. Son 6 usos básicos, ¿vale? Que van a cumplir una función específica en el acto comunicativo. Me voy a atrever a mostrar y exponer los 6 por la siguiente razón, aunque en el temario de la UNAM solamente aparecen 3 y en la multitud de guías que ustedes están consultando se quedan con eso, en el examen y en algunos bancos de preguntas y pruebas de simulación llegan a involucrar los otros. Entonces, ya que andamos agarrados en este tema, pues vamos a verlo de una manera general, pero bien, para que no haya sorpresas, ¿sale? ¿Algún comentario, duda hasta aquí? No, De mi todo parte, no. Ninguna, No, profe. perfecto, bien, muchas gracias. ¿Todo bien? Ok. Bien, pues vamos a empezar con la primera, que sería la función emotiva o expresiva, ¿sale? Que básicamente, como su nombre le indica, su objetivo es manifestar un sentimiento o emoción por parte del emisor, ¿sale? Entre los recursos que se van a utilizar en el mensaje, pues se da una entonación exclamativa o interrogativa, el uso de pronombres y formas verbales en primera persona. Ahí, con estas dos, tienen para identificar este tipo de función si llega a venir en el examen, ¿no? Por ejemplo, ¿qué susto me di? No te lo he dicho yo muchas veces. O llegaste muy temprano. ¿Vale? Piensen en estos diálogos como de películas, ¿va? O creí que podríamos estar juntos para toda la vida. Cosas de ese estilo. ¿Viene dudas con la función emotiva? No. ¿Todo bien? no, todo bien. Vale. Vamos con lo que sigue, la función representativa o referencial, que tiene la intención de informar o transmitir un contenido, en este caso, el mensaje. ¿Qué características tiene esta función? Bueno, que el mensaje va a contener un léxico claro, va a ser apropiado y sencillo, exento de adornos o frases recargadas, o sea, tiene las 3B, bueno, bonito y barato, una entonación neutra y sin emotividad. Por ejemplo, el agua es buena conductora de electricidad. Ahora, ¿en dónde más podemos ver esta función de la lengua, chicos? En las noticias son... Sí, nada más, en las noticias, ¿no? Exactamente, en las noticias, ¿en O dónde informar. más? En los periódicos, Exactamente. Profe, En las sí, monografías, en las monografías. Sí, Antonio, adelante. este,
Si no mal recuerdo que la función referencial también da, digamos que a conocer hechos, objetivos, ¿no? Y por lo tanto, Ujú, esta función incluye en todos los, digamos que los periódicos, noticias, reportajes y todo eso, ¿no? ujú. Y si nos Porque la vamos, ajá, información que nos da es veraz y precisa. Algo así recuerdo. exactamente, no, y estás bien. Ahora, esto también lo pudiéramos visualizar, por ejemplo, en manuales instruccionales, en textos académicos, que bueno, ahí no solamente está lo referencial, se juega con otros tipos de funciones, pero es, digamos, la que más destaca. Por ejemplo, lean un libro de química general. No, no viene las moléculas de hidrógeno, están coqueteando con las moléculas de oxígeno y van a dar pie al líquido vital de la vida. Y cosas de ese estilo. No. Les ponen ahí muy secamente. 2 átomos de hidrógeno sumados a 1 de oxígeno va a dar a una molécula de agua y su fórmula química es H2O. Que no estaría mal que de vez en cuando le pusieran un toque de teatralidad a ese tipo de textos, ¿no? Pero en fin, básicamente así se los van a encontrar y de esta manera a veces también por eso llegan a ser un poquito pesados el leerlo. Estamos como que más enganchados hacia la parte emotiva. Por eso nos es más fácil leer, por ejemplo, una novela, un cuento, a un libro de biología general. Es que exige un poquito más. Aunque insisto, hay escritores, por ejemplo, como Carl Sagan, Isaac Asimov, que le gusta jugar con varias funciones de la lengua. ¿Sale? Vámonos con la conativa o apelativa. ¿Qué se trata de influir, aconsejar o llamar la atención del receptor para que actúe de una forma determinada? ¿Qué es lo que va a incorporar esta función? Pues bueno, va a utilizar a los pronombres y se va a referir en segunda persona, va a ocupar los verbos en modo imperativo, va a darse una entonación exclamativa o interrogativa. A vos te estoy llamando. José, sentate. Bueno, aquí quien hizo la tabla ya nos dimos cuenta que es argentino o uruguayo. ¿Cómo te llamas? ¿Se les ocurre alguna frase con esta función? Pues no como tal frase, pero también podría ir de la mano con convencer, vender un producto como hoy en día que ya está el Buen Fin. O sea, te están convenciendo en las noticias, en la televisión, en el periódico de que pues compres porque está en rebaja. Podría ser. Exactamente, también en los discursos políticos. Es más, ahorita que también está en boga este rollo de ofertar los cursos, analicen la publicidad, ¿no? Es más, hasta yo ocupé esta función para invitarlos a las clases. Chicos, clase muestra de español, se van a quedar ante una experiencia académica diferente que espero que esté logrando ese objetivo. O sea, hubo algo que los atrajo y que por eso están aquí. Digo, a salvedad de la mala pasada que nos hizo la tecnología hace unos momentos, ¿no? Pero sí, justo ahí. Entonces aquí la importancia es saber leer con atención, dada que en el examen no les van a poner ahí notas de audio que les digan identifica la función de la lengua. Dentro de un contexto oral es más fácil, por la exclamación, por la manera en cómo estoy expresando esas frases. Pero en la lectura ahí tenemos que poner mucha atención en particularidades como los signos de interrogación, en cómo está puntuada la oración para que yo identifique y el sentido. Así es que de aquí para mayo, si quieren quedar en sus carreras, tienen que leer con más atención, tienen que ser muy, 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 muy
muy atentos a lo que están leyendo, encontrar el sentido, porque eso además es lo que les va a ayudar a saber comprender las preguntas. Insisto, la UNAM no juega limpio, la UNAM juega sucio, tiene diferentes formas de hacerlo y una de ellas es con la redacción de los reactivos. ¿Sale? Ahora vamos con la poética o estética, que su intención es engalanar el lenguaje. ¿Sale? Que el mensaje resulte bonito, estético. ¿Y qué es lo que utiliza? Bueno, un vocabulario selecto, un lenguaje cuidadoso y un uso de recursos que evoquen la belleza. ¿Vale? Pensemos en cualquier estrofa, poesía, incluso también las letras de canciones tienen este tipo de referencias. No siempre, no todas, pero de alguna manera eso sería una intencionalidad. Y no importando el género musical, pongan atención, por ejemplo, a algunos raperos. Por ejemplo, Rafael Lechowski, que además me agrada porque mezcla rap con jazz. O Nacho Scratch. Y aunque es hip hop, tiene este toque de hacerlo poético. Nos vamos al rock, y bueno, aunque ya no me caen muy bien ahorita, en su momento sí fui muy fan, pero por ejemplo, Mago de Oz destaca por utilizar un lenguaje de esas características. Álvaro Carrillo, por ejemplo, con Sabor a mí, tiende a ser muy musical, ¿eh? Y seguramente para los chicos que provienen de nuestras comunidades originarias, la poesía, algo que me gusta mucho, es la poesía que llegan a escribir. Así es que ahí está. Se me vino a la mente un poema de una comunidad del norte que, aunque toca un tema muy duro como es la muerte, lo dice de tal manera que sí te deja como que más tranquilo y reflexionando. Son muy buenos. Es muy bueno ese poema. Luego tenemos la fática o de contacto que asegura el canal y a través del cual se establece la comunicación. ¿Sale? Y básicamente consiste en expresiones muy simples, preguntas cortas para comprobar si el receptor escucha y comprende. Chicos, ¿comprendieron lo que vimos ahora? Sí, profesor. Bueno, pasa lo que sí. Y por último, está el metalingüístico que tiene por objetivo explicar y aclarar algunos aspectos propios del lenguaje. ¿Sale? Igual ocupa frases sencillas y claras, pero sin caer en la redundancia. Tiende a ser muy concreta. Por ejemplo, cuando aclaramos las diferentes definiciones de una palabra. Pensemos en perro. Perro puede referir a un animal de 4 patas, mamífero, el mejor amigo del hombre y lo demás, pero también a un término de carácter ofensivo. Además de eso, también perro puede ser ocupada como una expresión que llega a generar cierto asombro. Perro, lograste pasar el examen de admisión con 120 aciertos. Entonces, la función metalingüística tiene ese papel. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, profesor. No, ¿Cómo se sienten? ¿Están listos para un reto? Sí. Sí, profe. Como que me dudaron. ¿Ya los agarré cansados?
No, claro que no. No. No, entonces sean más emotivos, que me convenzan que de verdad sí lo quiero el reto. Que ahorita me dicen, sí, profesor, como si estuvieran medio regañados. Como de, bueno, no hay de otra, vamos a entrarle. No, que se noten esas ganas. ¿Sale? Es bien fácil, es bien fácil. Vamos a ponernos a prueba. Vean con atención esas imágenes e identifiquen qué función de la lengua tiene. Es apelativa, profe. Wow, 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 wow. Calma, calma, calma. Las dos, las dos, las dos. Bien, bien. Bien, bien, pero ojo ahí. Me gustó mucho tu entusiasmo, pero no sean tan acelerados. Algo que también les va a llevar a sobrevivir al examen, y lo necesitan porque van a carreras de alta demanda, es observar, ser atentos, tomarse su tiempo. Si se van así de refilón, a no ser que estén 100% seguros, órale, va. Pueden tener éxito, pero si no, van a fallar reactivos que pudieron haber sido aciertos. Y a la UNAM no hay que concederles nada. Ahí también se ve la disciplina. ¿Sale? ¿Listos? Y miren que estoy en modo tranqui, ¿eh? Que apenas nos vamos conociendo. Pero si no, ya empezábamos a jugar con el factor de tiempo. Les daba poco más de 2 minutos para resolver esto. Tiempo reglamentario por cada pregunta en el examen es de 90 segundos. ¿Ya la tienen? Ok, ahora sí, arránquense. La primera imagen, ¿qué función tiene? La primera sí es apelativa. Exactamente, ¿no? Está bien fácil. Apelativa. Es apelativa. ¿Por qué? Porque recuerda que la apelativa es convencer y dar como influir. Y es Ordenar o editar también. Exactamente. Exactamente. Y la primera, esa es. Ay, ¿cuál era? Si no me recuerdo. Referencial. No, referencial nada que ver. Es. Si no me recuerdo, es la emotiva. emotiva. Ah, a ver. Y aquí tienen un plus en la imagen. Tienen un plus, la imagen les ayuda muchísimo. ¿Es la metalingüística? No, no, no es ¿Es de metalingüística. contacto? Ándale, es fáctica. Exactamente, es fáctica. Hay aguas, ¿eh? Aguas, aguas, aguas. Se me están confundiendo. Me voy a regresar tantito, ¿sale? Para que puedan ver bien el cuadro. Sobre todo lo que los va a guiar son los ejemplos. Vinculen la definición, los elementos que ocupan y los ejemplos. Este cuadro es una belleza, ¿eh? El argentino que lo hizo, la verdad se la rifó. Si lo tienen clarito, no va a haber ningún problema.
¿Sale? ¿Ya lo tienen más claro? Sí, profe. Vientos. Y además la pregunta es medio sonsa, ¿no? Hasta parece funcionario del gobierno mexicano. Sí. Es la primera vez que se suicida. De hecho, ese sketch está bien bonito. Se los voy a pasar ahorita en el grupo de chat. Vamos a continuar con los ejemplos, las pruebas. Para poderla librar en español, hay que practicar, ¿vale? Eso es lo que nos va a permitir aterrizar la parte conceptual. ¿Qué función de la lengua tiene esta? Referencial. No es poética. Y la segunda es referencial. La segunda es metalingüística, ¿no? La primera No. es referencial y la segunda es metalingüística, ¿no? Ya se armó el debate. Léanlo bien. Les está comiendo la velocidad. A ver, permítame tantito. Relájense, relájense. Todavía no estamos trabajando bajo reloj. Con mucha atención. Y vinculen lo que ya saben con lo que están leyendo. Ya creo ya las tengo. Son 3 imágenes, ¿no? ¿Mandé? ¿Son 3 imágenes? O bueno, No, son es dos. la... Son dos. Ah, Esta es una. permítame entonces. No Yo te digo que preocupes. una es poética y la otra es referencial. Me llama mucho la atención tu respuesta. Vamos a ver si Sí, tus sí es así, bro. compañeros... Sí, ¿Sí? sí. Sí, Poética es y referencial. Ok. Ok, ok, Estoy de ok. acuerdo, sí es. de Ese es acuerdo, estoy de así. acuerdo. Ajá. Bien. ¿Por qué la primera la consideran como poética? Por- Cuando al momento de leer, porque Ujú. dice condensa nuestro amor se rige en el teorema de Tales. Cuando estamos horizontales y paralelos, entonces ahí habla de una manera poética, como estaría hablando Octavio Paz, u otros. Y en la Expresa segunda, emociones, ¿no? A ver, vamos por orden, porque si no esto va a parecer sesión del Congreso de la Unión y no nos vamos a entender. Para que puedan participar, por favor, me levantan la manita, porque si no esto se va a volver un caos y me están dando respuestas bellísimas. A ver, venga de ahí. ¿Quién va primero? No, pues tampoco no se me achicopalen, que no los estoy regañando. Siguen estando entre cuates. A ver, creo que era Citlali la que me está la que me está dando su explicación. A ver, Citlali, continúa, por favor. Porque ahí prácticamente está expresando emociones, ¿no? Donde dice nuestro amor rige por el teorema de Tales, cuando estamos horizontales y paralelas, y lo que sigue, ¿no? Pues está expresando o le está dedicando esa poema, ¿no? El poema. Ok. Y en la otra, Ujú. que es referencial, pues claramente ahí dice, se llama cambio climático, ¿no? Pero yo tengo duda, ¿no sería ahí metalingüística? Porque ahí nos está haciendo referencia o nos está explicando sobre el cambio climático. Es que en metalingüística y referencial sí me tiene algo confundida. Ok, ahorita vamos para allá. Vamos a darle chance a tus compañeros que den sus participaciones. Nadia, adelante. bueno, mi parecer, en la primera que dijo, como dijo Citlali, donde está dando a expresar algo como de una manera poética, como hablan los poetas o los que crean poesías, como Octavio Paz, ya sea Pablo Neruda,
y es de una manera que expresan sus emociones, sus sentimientos, y pues en mi parecer es lo que trata de hablar de una manera muy diferente a la realidad. En mi parecer eso sería la poética. Y en la segunda, donde está en la imagen, Ujú. que dice, está hablando, se llama cambio climático, la variación global del clima y de la tierra. Entonces ahí dice que es referencial porque está dando a conocer algo. Ujú. Mm. Ok, muy bien, Nadia. A ver, vamos a ver a los demás. Jesús. Sí, me quedé igual en lo de la poética, estábamos bien, solamente que me confundía con la segunda, que era la metabilingüística, como la compañera Ciclali. Igual me confundí, pero ahorita ya dijo la diferencia. Muchas Exacto. gracias. Muy bien, muy bien. No sé nada de las diferencias, ¿no? Sí, sí, muy bien. Antonio. Pues al principio yo me confundí un poco con el primero, bro. Es que bueno, como usted dijo, ¿no? Con el tiempo, uno, digamos que se apresura de más. Y pues yo me di cuenta que es poética porque de una u otra forma, en esta parte donde dice, Condesa, nuestro amor se rige por el teorema de Tales. Ahí como que está tratando de usar algo como un término que para él, según prácticamente sería digamos que no expresar directamente, sino embellecer tantita su conversación, ¿no? Y dice, cuando estamos horizontales y paralelos, eso en sí, pues, se refiere a algo matemático, pero aquí como no sé quién sea señor o algo así, ¿no? Y pues está tratando de embellecer la palabra que está usando. Está, más o menos podríamos decir que está usando metafóricamente estas palabras. Exacto, muy bien, muy bien. Por eso puse este fragmento. Y les comento, en el examen no van a venir tan difíciles. No tienen tanta creatividad y su mente no es tan macabra como la mía. Me gusta llevarlos al límite. Tienes toda la razón. Aunque está ocupando una terminología propia de las matemáticas, de hecho aquí sí está desarrollando el teorema de Tales y pueden verificarlo en un libro de matemáticas, lo está ocupando como metáfora para qué creen. Para embellecer el texto. Sí, pero Está, ajá, está como parando, ¿no? ¿a qué creen que se está refiriendo con horizontales y paralelos? Las transversales de la pasión nos atraviesan y nuestros segmentos correspondientes resultan maravillosamente proporcionales. Échenle un poquito de imaginación. Cuando se juntan o cuando no se juntan, bueno, yo creo, porque lo paralelo, pues, no, si no mal recuerdo, son rectas que nunca se juntan. Aquí a lo... O Ajá, es el adelante. contrario, Echen manos. pero no Ujú. quería decir. En el mundo se correspondiente. Pues a un hijo, ¿no? No, Sí. no, el resultado de la relación es a un hijo. Exactamente, ustedes ya se imaginan. Por eso me encantó ser una función referente. Soy bueno. Además, esto de la canción, insisto, sí da una explicación de lo que es el teorema de Tales. Cuando yo en la secundaria, esa canción la ocupé para pasar un examen. Así se me quedó grabado ese bendito teorema. De hecho, gracias a ese grupo también pasé física, porque en otro sketch explican la ley de Arquímedes. Son muy buenos, se los recomiendo mucho. Bastante ingeniosos. En cuanto a la otra, sí, efectivamente, estamos hablando de una función referencial, en tanto que está explicando. ¿Sale? No está
desmenuzando propiamente el término cambio o clima. Es referencial. Quizá ustedes ahí tuvieron un problema por la manera en cómo está redactada. Que por cierto yo no la hice, esta me la bajé de internet. Pero aquí estamos teniendo un problema de redacción, ya que repite en un mismo argumento varias palabras. ¿No? Por eso es importante ampliar nuestro vocabulario y en este caso hubiese sido más claro si en vez de cambios hubiera puesto transformaciones. Y en vez del clima, estado del tiempo. ¿Sale? Hubiese quedado más o menos así. Se llama cambio climático a la variación global del estado del tiempo de la Tierra. Que el clima básicamente es eso, el estado de tiempo. Tales transformaciones se producen. Sí, ven que con las adaptaciones que le hice suena más claro que como viene en la imagen. Chicos. Sí, aquí seguimos, aquí seguimos. Ok, entonces ahí, pese a esas fallas de redacción, la función del lenguaje que aquí se ocupa es referencial. Y la puse a propósito porque tristemente en el examen, y también es un error que se reproduce en otros recursos de estudio, tienen estos errores de estilo. ¿Sale? Es que ahí hay que, insisto, ser más cuidadosos con la lectura, ¿vale? Y tomarse el tiempo. Aunque tienen de límite 3 horas, si ustedes se van como ferrocarriles, sin freno, pueden tener algunos taches que no deben ser contemplados. Y además van a carreras de alta demanda. Así que aguas con eso. Bueno, ¿dudas con las funciones de la lengua? No, profe. No, profe. ¿Cómo se la van pasando? ¿Aburridos? Vamos bien, bien, profe. No, bien, profe, todo bien. Todo bien, todo bien. Ok, muy bien. Pues la clase tiene otras sorpresas, ¿eh? Y vamos a empezar, vamos a continuar con un tema muy importante que es el texto. Vamos a definirlo como una serie de mensajes donde las palabras van a ser ocupadas de manera coherente y estructurada que permiten transmitir un significado o mensaje. Este es un temazo, es un temacísimo. ¿Sale? Aquí hay un 2x1 porque el texto también es el escenario en donde se reproduce la lectura comprensiva. ¿Sale? Así es que es importante tener buena noción de qué es este tema y en qué se clasifica y cuáles son sus propiedades para poder ampliar más nuestra comprensión lectora, ¿no? Que bueno, en esa parte sí no vamos a profundizar. Donde vamos a centrarnos más es en la clasificación del texto. Que bueno, dado que es un universo, básicamente hay dos rubros o particularidades por las que se clasifica, ya sea a través de su forma discursiva o su intención comunicativa. La parte de la intención comunicativa se ve un poco más a detalle en literatura. Así lo marca el temario de la UNAM. Yo en lo personal no estoy de acuerdo. Pienso que para que hubiera una mayor claridad en el estudio del tema se tenían que tomar los dos, pero no lo ponen así y bueno. Ya habrá momento de enderezar lo que la UNAM pone.
¿Sale? En este caso, para que también la clase no fuese tan pesada, me voy a centrar nada más en la clasificación de los textos por su intención discursiva. Y están bien fáciles. Tenemos los descriptivos que cuentan cómo son los objetos, ¿sale? Y la intención de esto es que el emisor nos hace percibir a través de sentidos. Por ejemplo, aquí, que es referencial, básicamente nos está describiendo el concepto de cambio climático. ¿Sale? Sí, sí estoy compartiendo pantalla, Citlali. ¿Los demás tienen problemas para ver la presentación? No, profe. Vamos. No, profe, todo está muy bien. Yo, está Mm, ok, Citlali, ¿ya la puedes ver? Ok, entonces probamos una jugada arriesgada. Si quieres, salte. A ver, no te salgas. A ver, voy a hacer yo una jugada arriesgada. Voy a dejar de convertir mi pantalla. Y la voy a volver a poner. A ver si ya la puedes ver. Listo. ¿Ya la puedes ver, Citlali? Sí, gracias. Ok. Ah, qué bueno que funcionó ese recurso, porque mi opción B era más extrema. Que salieras de la sesión y volvieras a ingresar, esperando que la tecnología no jugara en nuestra contra. ¿Vale? Entonces, les decía que el descriptivo es básicamente resaltar las cualidades de un objeto o de un entorno, ¿no? Les ponía como ejemplo la definición de cambio climático. Otro tanta, pues puede ser esta, ¿no? El día de hoy, a media tarde, el sol está cayendo detrás de los cerros. Alrededor del edificio en donde vivo, veo una serie de árboles que parecen escoltas junto a las tumbas en las que comparten espacio. ¿Sale? Ahí, si ustedes pusieron atención, estoy escribiendo con un toque de poesía el entorno en el que yo vivo. Vivo en una unidad habitacional y enfrente, y mis vecinos, los vecinos de esta unidad, son muy tranquilos porque es un panteón. Como es clásico en México, los panteones tienen un montón de árboles, parecen bosquecillos. Cosa muy diferente, por ejemplo, al texto narrativo, que relata un hecho que puede ser real o ficticio y que involucra la existencia de personajes que realizan acciones en un espacio y tiempo determinado. El capitán Tormenta saltó valientemente las murallas y con un valor frenético se abalanzó en contra de las tropas musulmanas que atacaban el lugar. Tal fue su valor que más de 20 valientes guerreros de la media luna cayeron bajo el filo de sus armas. ¿Notan la distinción entre el texto descriptivo y el narrativo? Sí, profe. Esto también hay que ponerle mucha atención porque me los llegan a venadear.
en el examen. Pero yo creo que es más bien porque se me ponen nerviosos. En sí el tema está muy fácil. Por último, tenemos el explicativo. Pretenden que los receptores del mensaje conozcan o aprendan algo que desconocen o que tienen dificultad. Aquí hago un pequeño errorcillo. Este no es un texto descriptivo, más bien es un texto explicativo. Ahí yo me confundí. ¿Sale? Este es un texto explicativo. También lo llegan a poner como expositivo. ¿En dónde más ven el lenguaje explicativo? Pues yo siento que como ahorita nos está enseñando algo que desconocemos o tratamos de comprender. Ok, en el salón de clase muy bien. ¿En dónde más? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Es que no escuché Ujú. bien. Estaba copiando. Ah, no te preocupes. ¿Que en dónde ven un texto explicativo? ¿En los libros? Ujú. ¿En videos? Ok. ¿En cuáles libros y en cuáles videos? ¿En revistas científicas o no? Ujú. Digamos, Exactamente. videos de YouTube donde nos estén explicando algunos temas, un ejemplo de en física o en matemáticas. Es correcto. En la publicidad no es tanto. O sea, sí llega a aparecer, pero no es lo común. En la publicidad, lo que aparece es el texto argumentativo, que tiene por finalidad, orientar y persuadir y convencer al receptor. Que metan algunos datos explicativos. Bueno, ese es un complemento, pero la intención no es que tú aprendas, sino que te convenzas que ese producto es bueno. Esto me lleva a mencionar que en un texto escrito pueden combinarse diferentes tipos. ¿Sale? Es decir, si por ejemplo leen una novela, van a haber partes en donde predomina el argumento, va a haber partes en donde a lo mejor entra lo explicativo y por supuesto que lo descriptivo y lo narrativo también aparece. Si nos vamos, por ejemplo, a los libros que están ocupando para estudiar, dependiendo de la materia, lo que va a estar presente es la parte narrativa explicativa. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? Ok. Bueno, ahora, pongan mucha atención en estos textos y ayúdenme, por favor, a clasificarlos. ¿Sale?
¿Ya lo tienen? ¿Listo, chicos? Profe, una pregunta. Ujú. Lo primero que se ve es un texto en conjunto o es una parte. A ver, este es el fragmento de una canción y aquí no sé si se alcanza a distinguir bien, pero es el fragmento de otra canción. Ah, ok, gracias. ¿Sí se alcanza a ver esta imagen? Sí, sí se alcanza a ver. ¿Se alcanza a leer? Ok. Ahora, ¿cómo clasificarían estos textos? Profe, Sí, ¿este es un texto o cómo? ambos son un poema, ambos son letras de canciones. Pero digamos que tenemos que distinguir uno por uno. Ujú. Ah, esta pertenece a un texto narrativo, Ok, muy bien, porque, Antonio. Ajá. bueno, yo lo distingo de esta manera, profe, porque en un texto narrativo siempre, normalmente aparecen los verbos, porque se supone que está narrando algo y por lo tanto debe de haber acciones. Y dice, Don Quijote no acertaba, acertar es un verbo, bueno, creo, No, no, de hecho vas bien, sí. sí. Básicamente es un texto narrativo porque te está contando una acción. Y pues el segundo es descriptivo porque está describiendo a la señora, a la moza. No, 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 no. Todo esto, bueno, ok, sí, pero no deje de ser narrativo. Todo este pasaje es de lo mismo. Ah, Todo el pasaje es narrativo. Ajá, exactamente. Sí, es que también como viene esa parte de los ojos, también como que me quedé como en descriptivo en Pero la no, segunda. no, no abandona la narración. Ah, bueno. Ahora, esta, ¿cuál sería? también narrativo, ¿no? Leando con atención. Mm, Fíjense, fíjense. Bien, Citlali. Bien. Todo este es uno y este es otro. ¿Alguien más coincide con Citlali o tiene otras propuestas? Yo estoy
confundido, profe, porque en sí en este texto no hay ninguna argumentación o aportación del autor para, digamos que para el lector, ¿no? Y pues no le encuentro. Sí hay. A ver, se las voy a leer en voz alta. Al hilo de la opinión de algunos que dicen que el mundo se derrumba y que el pérfido siglo XXI se cava su prematura tumba. Les pido a esos nuevos Jeremías, o sea que ahí está hablando Ah, de los que ya dicen la esa encontré, opinión, sí, sí, sí. Ajá, que ya no lamenten por los ahí está muros. tratando de convencerlo, ¿no? Ahí más bien está diciendo, no sean tan fatalistas. Y eso se refuerza en la siguiente estrofa. Y ya sin favor, habrá que ahogar tanto horror, de tantas penurias y pesares, con un buen diluvio que derrame amor, amor a mares. O sea que él está argumentando que en vez de decir que ya valió esto, que ya la humanidad se va a acabar, ey, 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 pensemos mejor en una alternativa para solucionar los problemas. De hecho, esta canción tiene una crítica bastante fuerte. Y se las puse a propósito porque no estaba tan explícita la argumentación. Estos ejercicios, tanto los que les pasé al principio como estos, eran con intención de llevarlos al límite, de que ustedes detectaran aún en contextos específicos, en este caso canciones, la forma discursiva de los textos. Creo que la de Mago de Oz es un poquito más explícita. La de Luis Abardo es un poco más complicada. Pero al final, si leemos con atención, otra vez la parte de los significados, va a ser más sencillo ubicar que estamos hablando de una argumentación. Algo que también estoy notando, que por ejemplo tiene Antonio, y no sé si los demás están presentando ese problema y ustedes me lo referirán, pero es que no están haciendo una lectura global de las cosas. ¿A qué me refiero con esto? A que las ideas principales no las están conectando, están leyendo de manera aislada y eso puede ser contraproducente, les puede traer problemas. ¿Sale? Así es que deben de reforzar su lectura comprensiva para que no les cause problemas este tipo de ejercicios. Que ya cuando uno agarra más o menos el ritmo, está súper facilísimo, solamente es poner atención. Bueno, aquí lo que ayuda son las imágenes. Las imágenes de alguna manera refuerzan la intencionalidad de las frases. Este era como para empezar. Pero me di cuenta que sin esas imágenes les cuesta un poco más de trabajo. ¿Sale? Así es que hay que hacer un balance entre lo visual y la parte de la lectura. Y sobre todo, y es un consejo que les doy de aquí para lo que sigue su formación, poner mucha atención en la lectura comprensiva, ¿sale? Eso les va a dar un beneficio a la hora de estudiar y por supuesto que dominar la parte de español y si leemos con atención, no habría ningún problema, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Bien, ¿cómo se sintieron con este tema? Bien, ¿Les costó trabajo? ¿No les costó trabajo? un poco. Ok, vayan ahí ubicando qué fue lo que les costó trabajo. Si fue la parte del vocabulario, si fue el hecho que no conectaban las ideas, si fue también la cuestión de que, porque eso también suele ser un error que llega a ser muy grave, el casarse de manera
rígida con los conceptos y no aplicarlos a contextos un tanto distintos. ¿Sale? No les puse, si se dieron cuenta, que practicáramos con, no sé, fragmentos de guías o de ejercicios, porque si ya vienen estudiando desde hace meses, ya se adaptaron al lenguaje, ya se lo saben. Pero si yo, ahí es en donde ustedes, de alguna manera, verifican qué tanto realmente lo están dominando. Y no deben de especializarse a situaciones concretas. Eso es lo que les va a ayudar a diferenciar entre la memorización de un tema y la comprensión. La comprensión les va a llevar a, no importando a dónde esté la situación, yo ya ubico, en este caso, mira, es referencial, es apelativa, incluso sin depender de las imágenes. Mira, aquí me está hablando, aunque sea un poema, y me está la narración. Aquí es una argumentación, ¿sale? Aunque al final conocen y que vienen en las guías, los bancos de preguntas y herramientas como el Pruébate y demás, sobre todo en español, si no hay el desarrollo de esta lectura comprensiva, pueden tener problemas. Y ya les he comentado que la UNAM le gusta jugar chueco. Y una de esas maneras en que juega sucio es metiendo también un tipo de lenguaje, un tipo de redacción que tal vez o es inferior, me refiero a que tiene una calidad deficiente, o ocupa una serie de términos que no me son familiares. Y si yo no entiendo lo que se me está preguntando, no voy a poder recuperar el aprendizaje que necesito para poder salir adelante con esa pregunta, ¿sale? Entonces, este tema, insisto, no nada más es para lo que es la parte, digamos, dura del español, de resolver las preguntas que vengan en torno a este contenido. Ya sí, ¿no? Pensar más lógicamente, razonar como estoy leyendo y tener mejores condiciones para entenderle al examen, manejar los tiempos, medir cuánto me estoy tardando en leer un fragmento porque los van a poner a leer, descartar posibilidades, en fin, un montón de cosas que, bueno, tienen un lapso suficiente de tiempo para reforzar y aprender. Y lo dejo muy, 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 digamos, en negritas, porque van a carreras de alta demanda. ¿Sale? ¿Preguntas, dudas, comentarios? De mi parte, ¿No? Bueno, tengo dos avisos finales que hacerles. El primero de ellos es que nos vemos el jueves a las 4 de la tarde para ver lo que son corrientes literarias, que es también un tema fantástico. Más o menos vamos a intentar hacer este tipo de ejercitaciones. El otro aviso que les quiero dar es invitarlos al curso general que vamos a iniciar el próximo 18 de noviembre. Va a extenderse hasta abril. Son más de 182 horas de clase de todas las materias y que tiene por propósito desarrollar este aprendizaje significativo que no solamente les va a servir para el examen de admisión, sino para que puedan tener una estancia en la universidad menos complicada, porque ahí es en donde salen a cobrar facturas todas nuestras limitantes que no pudimos resolver en el bachillerato, ¿sale? Entonces, los horarios son de 4 a 8 de la noche. Ahí son 182, se equivocó la de la publicidad, ¿vale?
Y bueno, mecanismo de pago es muy sencillo, apartan con 500 pesos el lugar antes de que inicie el curso, que es el 18 de noviembre, y el sobrante, que sería el 1900, lo van a dar en dos pagos. Uno de 1500, que se daría el 18 de diciembre, es decir, al primer mes de iniciado el curso, y el segundo pago, que es de 400 pesos, antes del 18 de enero, de tal manera que, digamos, en el epicentro del curso, pues la parte económica ya no va a ser un factor. Queremos que no se nos distraigan en la medida de lo posible, así es que por eso resolvemos la parte del dinero en esas fechas. Me parece que es un tanto amigable. No ocupamos guías, no ocupamos CONAMAT ni esas cosas, entre otras cuestiones, porque está demasiado reducido, hay fallas en la investigación y además no promueven un aprendizaje significativo. Como se habrán dado cuenta, y esto no es nada más una cuestión publicitaria, preferimos ocupar otra serie de recursos que realmente les lleven a un aprendizaje sólido. Es la mejor manera de prepararse para cualquier eventualidad. ¿Sale? No nos casamos con productos milagro ni nada por el estilo de, mira, nada más estos temas vienen en el examen, porque aunque hay un núcleo de la evaluación que no varía, sí hay otro tanto que llega a abordar temas que a lo mejor ni siquiera vienen en el temario oficial. Por ejemplo, si ustedes comparan el temario oficial que viene en la guía de la UNAM, solamente contemplan 3 funciones apelativas, lo que es la emotiva, la referencial y la poética. Las otras 3 no. Y en el examen, si les llegan a preguntar de las 6, me ha tocado. Entonces, no queremos dejarlos con lo mínimo. Al contrario, insisto, es un curso diseñado para que se vayan bien. Van a tener evaluaciones diferentes, las actividades extra clase, que tampoco no son bastantes, porque no tienen todo el tiempo del mundo. Algunos están estudiando, otros están trabajando. De nada me sirve reventarlos con tareas si no las van a hacer, pero las que sí están programadas van con la intención de realmente amarrar este conocimiento. En mi caso, pues ya se habrán dado cuenta que me gusta ocupar mucho la música, que me gusta ocupar otras referencias que además promueva vincular las materias. ¿Sale? No tener un aprendizaje segmentado, que eso además al final es bastante pernicioso, uno termina estando harto. ¿Sale? Y bueno, ya conforme vayamos conviviendo más, por supuesto que yo voy a estar atento a sus inquietudes, necesidades y gustos y paulatinamente ir incorporando ejercicios con algunos de sus gustos musicales, ¿no? Por ejemplo, si por aquí hay gente que le gusta el reggaetón y la banda, pues también metemos a colación el reggaetón y la banda para practicar un poco de español. Así que todo sirve, ¿vale? El chiste es de que ustedes se sientan acompañados, incluidos. Hay evaluaciones generales, es decir, exámenes de simulación. Vamos a tener también, a medida de lo posible, evaluaciones parciales, de tal manera que ustedes midan su avance. Si por ahí tienen atraso por cuestiones de trabajo o algo así, lo platicamos y abrimos un espacio para repasos y dudas. ¿Vale? De tal manera que, bueno, también vamos a estar indicando el desarrollo en el temario para que ustedes vean qué clase va a ser la siguiente y tengan una mayor proactividad. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas respecto al curso? ¿No? Ojalá que nos den la oportunidad de acompañarlos. Esta es una probadita. Yo la verdad me la pasé muy bien con ustedes. Son un grupo muy, muy bueno. Y bueno, no sé si quisieran hacer una evaluación de la clase de hoy. ¿Qué les pareció?
Adelante, Jesús, vi que abriste tu micrófono. Pues me pareció muy bien, excelente. Lo que pasa es que pues también tengo el libro de Economac Ujú. y como dice, o sea, nada más el libro de Economac te da como que una embarradita y no te pone a pensar. Y pues eso es lo que es lo importante, pensar y pues nada, nada más de eso. Ok, muchísimas gracias. Y el jueves también les voy a poner retos, ¿eh? No crean que va a ser como si fuera misa de 4. Si es, Me parece bien. si es que ese día vénganse comidos, vénganse bien dormidos para que sus neuronas estén al tiro y su cuyo esté a 100 por hora. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, profesor. De nada. De Antonio, mi vi que parte, por... sí. Ok, muchas gracias, Jesús. Antonio, vi que por ahí también querías abrir el micro. Adelante. Ah, pues, profe, agradecerle. No, pues sí me gustó mucho su clase, ¿eh? Muchísimas gracias, profe. Y quería hacerle una pregunta nada más, como qué tipo de libros, me recomendaría usted para mejorar mi comprensión lectora. Es que sí, en realidad sí tengo problemas en ese aspecto. Mm, No, pues me das en mi mero mole, ¿eh? He de confesar que es un tema que no tiene mucho tiempo en el que estoy inmiscuyéndome como profesor, o sea, si es algo que conozco, soy historiador, soy pedagogo, la parte de la lectura es un pan de cada día, pero así ya bien, digamos, dando una formación, porque incluso hace unas semanas estuve promoviendo un taller de lectura comprensiva enfocada a aspirantes. Ya va a acabar, por cierto, si no, les hubiese hecho la invitación. Y de ahí, pues bueno, me generé una pequeña biblioteca que fundamentó el taller. Si me das un segundito, te voy a dar los datos, que hay particularmente dos que me llaman mucho la atención y que te pudieran servir. Es más, déjame ver, si no están muy pesados, te los proporciono. Ah, no. De cualquier manera, te paso el dato. ¿Sale? El primero de ellos se llama Aprender a pensar leyendo bien. Ah, sí, sí. Esos me los descargué, ahora sí que los googleé y tuve la oportunidad de descargármelos. Y hay otro que se llama A leer se aprende leyendo. Hay uno más que me parece buenísimo, que se llama ¿Cómo sacar provecho de tu lectura? Son textos que voy a ir, que si gustan, denme un espacio y subo esta carpeta a Drive y ya ustedes lo seleccionarán. Hay unos libros que tienen un poco más de complejidad, pero esos tres que les comento les va a servir mucho. Ah, hay otro que también está muy bueno. Lectura y escritura. Pensar, expresar y decir. Ese es buenísimo también. ¿Vale? Voy a subir esta carpeta y a quien le llame la atención, pues podrá consultar. Pero básicamente esos que comenté al principio te van a ayudar muchísimo. ¿Vale? Insisto que ahí también, como sucede con las estrategias de estudio, tienen que tener criterio. O sea, me refiero a que elijan el material que esté adecuado a su nivel. Aunque traigan muchas ganas, si no tienen referencias, ese material no les va a ayudar. ¿Vale? Váyanse de lo básico a lo complejo. Un taller, un manual de comprensión lectura para bachillerato también puede ser una buena referencia, ¿vale? Y eso es en general. Cuando estén buscando herramientas de estudio, váyanse algo acorde a su nivel. Ya paulatinamente van complementando con lectura más especializada.
Si tienen dudas acerca de un autor, investíguenlo. Eso también les va a dar un previo de cómo escribe, cuáles son las ideas que maneja, cómo es que argumenta y a qué público está dirigido. ¿Vale? Hay que empezar a incorporar esos criterios para seleccionar sus herramientas de aprendizaje. También es muy importante que comiencen a ser sensibles en cómo aprenden. Y esa es una bronca que, por ejemplo, ni las guías ni otros cursos contemplan. Insisto, traen como fórmulas, son aspirantes, van para la UNAM, esos son los temas. Y así se da, Pero no dan apertura, no dan espacio a que ustedes comiencen a descubrir ok, sí, la lectura es un referente, pero a lo mejor yo soy más visual. Entonces ahí la lectura pasa a ser un complemento y apelamos a otros recursos. Los documentales de la BBC, por ejemplo, para el caso de historia, son tremendamente buenos. O los que ha sacado la UNAM para el caso de historia de México. Pero tienen que tener criterio. No se conformen solamente con las herramientas de aprendizaje que tradicionalmente ocupan, guías, bancos de preguntas, exámenes de simulación, porque eso les va a dejar, si acaso, un mínimo de aprendizaje y crea falsos positivos. Y ustedes que van a área 2 saben a qué me refiero con un falso positivo. Les hacen pensar que realmente aprendieron cuando en realidad no tienen las bases y como sucedió ahorita. Si nos cambiamos de entorno, si les pregunto lo mismo pero dicho de otra manera, es ahí en donde se me quiebra. ¿Vale? Entonces tienen que orientar su proceso de aprendizaje a ser un todoterreno. No importando cómo me venga la pregunta, cómo sea el ejercicio, yo ya sé de lo que se trate, por lo tanto puedo resolverlo. Y bajo ese objetivo, elegir lo que les va a dar pie a estudiar. Ustedes tienen una ventaja a lo que yo enfrenté cuando fui aspirante. Yo también hice mi examen de la UNAM hace un ratote. Y en mi caso no teníamos tantas herramientas. YouTube no era el monstruo que soy. En mi caso, pues bueno, como yo soy más de lectoescritura, sí me fui por libros generales. Sí, fui a la biblioteca y hice el ritual de seleccionar la bibliografía que me pudiera servir y órale, entrarle. ¿Va? Eso es algo que he notado que no está muy presente en ustedes. Así es que rompan con ese vicio también, porque estando en la uni, los van a mandar a la biblioteca a lo desgraciado, ¿eh? Y se pueden topar con profesores que les digan, ¿ya estás en la universidad? Es tu problema el seleccionar qué material te va a llevar a aprender tal tema. Entonces, desde ahorita hay que empezar a agilizar esos procesos, ¿sale? Más si van, por ejemplo, a carreras tan exigentes como medicina o enfermería. Sí, sí. Bueno, ¿alguna otra cuestión, chicos? No, profe, todo bien. Ok, perfecto. Pues por mi parte es todo. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Insisto, ahí la tecnología nos hizo sacar canas verdes al principio, pero creo que la clase acabó en buen término. Nos vemos el jueves para quienes gusten acompañarme con corrientes literarias, ¿vale? Y en ese grupo de chat, en el de clases muestra de español, voy a pasarles la carpeta en Drive de los libros de comprensión lectora. Voy a pasarles toda mi biblioteca y ya ustedes seleccionarán lo que yo les recomendé y por supuesto que también tienen toda la libertad de elegir cualquier otro material. Es más, háganlo. Les va a servir muchísimo. ¿Sale? Que tengan excelente tarde-noche. Nos vemos el jueves. Gracias, profesor. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. luego. Hasta luego. Gracias. Bye.